La guerra en Gaza puede haberse calmado, pero ahora el liderazgo de Israel está enfrascado en una batalla interna. La izquierda desconfía del gobierno y la derecha de los tribunales. Y en medio, un público traumatizado que exige la verdad detrás de los fracasos del 7 de octubre mientras observa a sus líderes jugar a las sillas musicales. Esta lucha de poder podría sacudir la seguridad nacional y la analizaremos hoy en el programa. Comenzaremos desde el principio, después del 7 de octubre. Había una pregunta en la mente de todos. ¿Cómo demonios pudo ocurrir un evento tan loco? Cuando se suponía que teníamos algunas de las mejores capacidades militares y de inteligencia del mundo, solo fue cuestión de horas hasta que circulan teorías de conspiración como que fue un trabajo interno, lo cual espero que ya sepas que es falso. El 7 de octubre no fue intencional. Más bien, décadas de ignorar un sistema con fallas tan obvias y evidentes hicieron posible que ocurriera un evento así. ¿Quién ignoró los problemas? Muchos creían que el líder de Israel por años estuvo involucrado. ¿Debería Bibi renunciar? La izquierda pensaba que absolutamente sí. Él era el responsable porque esto ocurrió bajo su mandato. Al mismo tiempo, muchos en la derecha pensaban que quizás no era el momento. Debemos ganar la guerra, rescatar rehenes y evitar disturbios. Seamos directos. Pudieron influir otros factores además de Bibi en lo que salió mal, como el estado profundo. Por cierto, no es como si Bibi estuviera ofreciendo hacerse a un lado, de hecho, todo lo contrario. Él rechazó asumir responsabilidad pública y afirmó que habría una investigación al finalizar la guerra. Esto llevó a muchos a creer que él prolongó la guerra para evitar asumir la responsabilidad, y así empezó a crecer la demanda de una investigación pública. Probablemente hayas oído ese término, y hoy veremos qué significa. No te sorprenderá saber que los países a menudo cometen errores colosales que perjudican a los civiles. ¿Pero qué gobierno quiere admitir sus fallas? No muchos. Aquí es donde entra una investigación pública. Es una de las herramientas más importantes que tiene una democracia para protegerse de la corrupción, la incompetencia y el abuso de poder mediante la rendición de cuentas. Cuando algo sale mal en un país, el público merece saber qué pasó, por qué pasó y cómo se va a prevenir. La próxima vez que se elija un grupo para investigar qué salió mal en una investigación pública, la pregunta clave es ¿quién la realiza? En Israel hay varias formas de abordar esto, ya que tenemos antecedentes de eventos que requirieron investigación, como la guerra de Yom Kippur, que sorprendió totalmente a Israel, o la Segunda Guerra del Líbano, un fracaso colosal. Ambos eventos, y alrededor de otros 20, tuvieron lo que aquí en Israel se conoce como una Va'adat Hakira Mamlachtit, que se traduce como una comisión estatal de investigación. Las comisiones estatales son los órganos de investigación más independientes y fuertes en una democracia. Son aprobadas por el gabinete o la Knesset, pero operan de manera completamente independiente. Justo después de que se elige a un grupo de personas, en realidad por la Corte Suprema, y son ellas quienes investigan el evento. Una vez formada, el gobierno no puede controlarla. Los miembros suelen ser jueces retirados o expertos de alto nivel en áreas como el ejército, la inteligencia o las finanzas, seleccionados porque, idealmente, no pueden ser presionados políticamente. La comisión tiene poderes muy fuertes. Al iniciar una investigación, puede citar a cualquiera a testificar y exigir documentos de agencias, incluso de Fuerzas de Defensa de Israel o Mossad. Pueden juramentar testigos, emitir conclusiones que pueden acabar carreras y sugerir reformas clave en el ejército, inteligencia o ministerios. En los sistemas de emergencia, la investigación reúne pruebas y escucha testimonios, usualmente públicos y televisados. El público quiere saber, por eso analizarán las fallas y harán un informe público que muestre responsables y cambios necesarios. Y así pasa al registro oficial de Israel. Esto puede tomar años, años para llegar a la verdad y años para alcanzar la justicia. Ahora, hay diferentes niveles de comisiones dependiendo de la gravedad del evento, pero la más poderosa y respetada es la comisión estatal. Eso es lo que el público israelí realmente quiere. Lamentablemente tenemos un historial de estas comisiones. Tras la guerra de Yom Kippur en 1973, el gobierno israelí creó la comisión Agronat para investigar la información previa al conflicto y su evaluación. Y las decisiones de las autoridades militares y civiles, es decir, el gobierno, así como la preparación y el despliegue de las fuerzas de defensa de Israel, durante su trabajo, la comisión realizó muchas sesiones y escuchó a decenas de testigos. En 1974, un año después, emitió un informe provisional señalando graves fallas de inteligencia y preparación.
La sorpresa y gravedad del estallido de la guerra fueron notables, pero lo más relevante son las consecuencias políticas. Los hallazgos fueron clave en la renuncia de la primera ministra y el ministro de Defensa, marcando una de las consecuencias más importantes de una comisión estatal en nuestra historia. Tenemos otros ejemplos, como después de la Segunda Guerra del Líbano en las secuelas de 2006, que estuvieron marcadas por fuertes críticas al desempeño de las fuerzas de defensa de Israel y a las decisiones del liderazgo político. Israel creó la Comisión Winograd para analizar qué falló, aunque al principio fue una revisión gubernamental. Esto es importante. Después recibió poderes equivalentes a los de una comisión estatal completa. La comisión realizó una investigación detallada de los hechos y examinó tanto a los responsables militares como a los políticos, y emitió un informe integral que asignó responsabilidades tanto estratégicas como operativas. Luego, recomendó grandes reformas en la doctrina de defensa de Israel y en la coordinación civil-militar. Estos ejemplos demuestran que una investigación seria e independiente en Israel puede generar rendición de cuentas, reformas y a veces cambios políticos importantes. Estas comisiones son tan importantes porque Israel es un país pequeño con desafíos de seguridad complejos. Sin investigaciones independientes, las instituciones tendrían que investigarse a sí mismas, lo que, como imaginarás, no funciona. De hecho, veremos que estamos viendo pruebas de esto en tiempo real en este momento, solo para que lo sepas. Estas comisiones no siempre logran un cambio político, sobre todo con el especial Bibi Netanyahu. Una de las grandes quejas que tienen sus detractores contra él es que, cuando una comisión lo responsabiliza, él no deja su cargo, como en la trágica estampida durante la peregrinación de Lag BaOmer en la Alta Galilea, en la que 45 personas murieron aplastadas. En 2021, el gobierno estableció una comisión estatal completa para entender cómo pudo suceder esto. La comisión fue nombrada y sus miembros fueron elegidos posteriormente por la Suprema Corte bajo la ley que autoriza investigaciones estatales. La comisión publicó su informe final hasta marzo de 2024. Culpó a altos funcionarios, incluido el entonces primer ministro Benjamín Netanyahu, por no abordar peligros de seguridad conocidos en el sitio y recomendó reformas en gestión de multitudes, infraestructura y vigilancia policial de eventos masivos. El informe también señaló fallas sistemáticas, años de negligencia, mal mantenimiento y advertencias ignoradas. No fue solo un error aislado. Como señalaron los críticos, la investigación mostró que no hay cultura de rendición de cuentas en tragedias ni en los sistemas de seguridad y administración civil de Israel. 45 personas murieron aplastadas porque el sistema fue negligente al garantizar la seguridad. ¿Y quién es responsable de eso? Estas son las preguntas que las investigaciones buscan responder. Estos tres ejemplos muestran, por cierto, la diferencia entre los tipos de comisiones. Su impacto puede variar, pero son sumamente importantes para la rendición de cuentas y, más importante aún, para el cambio público. Todo esto suena genial. Tras una tragedia pública, el gobierno pide a la Suprema Corte elegir un grupo que investigue y rinda cuentas públicamente. Presentarán la información al público y entonces las cosas cambiarán. Y suena, en teoría, bien. Sin embargo, si has seguido esto, sabrás, en Israel, lamentablemente, ser jueza de la Corte Suprema no significa que no puedas ser presionada políticamente. De hecho, es lo opuesto aquí. La Corte Suprema es sumamente política, a pesar de no tener el mandato público para hacerlo. Esto pone al Estado en un dilema. Una comisión de investigación estatal en Israel es legalmente vinculante, por lo que el gobierno debe implementar sus recomendaciones de reformas o cambios. Aunque no puede encarcelar a nadie directamente, sus conclusiones sobre responsabilidad personal no son penales, pero suelen acabar carreras, forzar renuncias, vetar cargos futuros y dañar reputaciones de forma permanente. Aunque la comisión no puede acusar formalmente, puede remitir pruebas de delitos al fiscal del Estado como el fiscal general, lo que efectivamente desencadena investigaciones legales y garantiza la rendición de cuentas en el sistema político y militar de Israel. Y así, aunque a nivel superficial escuchamos que nuestro gobierno y Netanyahu no están interesados en esta investigación, tenemos que entender que es un poco más complicado. Esto sería entregar directamente la responsabilidad de lo que ocurrió el 7 de octubre, la investigación sobre ello, a las personas que han estado en una cacería de brujas contra nuestro gobierno, funcionarios políticos, y aunque queremos la búsqueda de la verdad, esto complica un poco las cosas.
Porque como sabemos, nuestra Suprema Corte es muy impulsiva. Hemos visto cómo se inclina tanto a la izquierda y busca continuamente bloquear, remover y socavar a nuestro gobierno de derecha. La Suprema Corte ha ayudado directamente al fiscal general y al abogado de las Fuerzas de Defensa de Israel en grandes encubrimientos, quienes, como sabemos, están en problemas, y puedo decir que mucha gente ha perdido la confianza en ellos. Mientras que, en teoría, la Suprema Corte es algo muy elevado y poderoso que se mantiene con mucha integridad, la realidad en la práctica ha sido un poco diferente. Son tan abiertamente y orgullosamente de izquierda, lo que significa que una investigación así por parte del pueblo, que ellos elegirían, es algo en lo que sé que no creo que se pueda confiar. Resulta que el gobierno siente exactamente lo mismo. Mira, los hechos son simples. Existe gran presión pública para crear una comisión estatal independiente que investigue lo ocurrido el 7 de octubre. Según una encuesta de 2024 del Instituto de Democracia de Israel, el 90% de los israelíes, el 90% cruzando líneas políticas, étnicas y religiosas, apoya la creación de una comisión así. Y puedo decirte que creo que esta es la primera vez en la historia que el 90% de los israelíes está de acuerdo en algo. La cuestión no es si debe investigarse, porque sí, necesitamos saber qué ocurrió y hacer cambios. La pregunta es cómo hacemos que se lleve a cabo una buena investigación, y esto nos lleva a la raíz de un problema importante que estamos enfrentando aquí, en Israel, la desconfianza profunda entre derecha e izquierda. La izquierda quiere que la Suprema Corte elija a la comisión por desconfianza en el gobierno. La derecha opina lo contrario. Una comisión formada por la Suprema Corte significa que está viciada desde el principio y no hay ninguna posibilidad de llegar realmente a la verdad. Y ahora, después de 2 años y con una elección próxima, la gente realmente quiere respuestas. También la Suprema Corte, que está recibiendo peticiones de varias personas en múltiples ocasiones para obligar al gobierno a formar una comisión. Recuerda, hay diferentes niveles de investigaciones, el más alto es el estatal, pero también podría haber una investigación del gobierno o revisiones y comisiones más informales. Por cierto, hay una advertencia importante. Según la ley de 1969, se solicitan comisiones de investigación del Estado. Existe una exigencia de que si hay un asunto de vital importancia pública, se lleve a cabo una comisión, pero la ley solo permite que el gobierno lo haga, no los obliga. El gobierno no está obligado a crear una comisión. Pueden crear comisiones gubernamentales donde los miembros son elegidos por los ministros. Son menos independientes, pero pueden tener poder de citación si un juez las dirige. Como la Comisión Winograd en la Segunda Guerra del Líbano, esta fue una comisión de segundo nivel, pero aún así muy efectiva, y lo que llamamos es una comisión gubernamental. ¿Por qué es eso importante? Bueno, porque la Corte Suprema ha dicho que se necesita un organismo de investigación fuerte, pero no puede obligar al gobierno a establecer una comisión estatal. Específicamente, los tribunales han dictaminado repetidamente que depende de la discreción del gobierno, aunque las decisiones pueden ser impugnadas si se consideran irrazonables. Hace semanas exigieron al gobierno explicar por qué no han iniciado una investigación en 30 días. En respuesta, el gobierno ha avanzado hacia la formación de una comisión independiente pero designada por el gobierno. Es decir, el segundo nivel implica que los ministros decidirán quién integra la comisión. Hacen esto para evitar que la Suprema Corte corrupta decida ahora. Podemos entender cómo esto puede sentirse para un público que no confía en el gobierno. Estas personas estaban en el poder el 7 de octubre. ¿No harán todo lo posible por nombrar personas en la comisión que las vean favorablemente? Y esa es una pregunta seria con la que el público necesita lidiar. Guarda ese pensamiento. Ahora hablemos de otra cosa. La pregunta de quién dirige la investigación es importante, pero en realidad lo que van a investigar es aún más importante. Cuando hablamos de quién es responsable del 7 de octubre, las opiniones difieren. Las fuerzas de defensa de Israel están en el terreno, la inteligencia recolecta información y el gobierno decide qué hacer con ella. Ahora, entiendo que es más fácil culpar a los políticos porque eso es lo que hacemos. Culpar al gobierno por los problemas tiene sentido. Los elegimos para gobernar. Y si fallan es porque no hicieron bien su trabajo. Además, realmente no llegamos a saber mucho sobre cómo funcionan las fuerzas de inteligencia. Eso es bueno y malo. Bueno, porque la inteligencia necesita mantenerse en privado para ser efectiva. Malo, porque el secreto oculta todos los posibles problemas dentro de la organización que podrían resolverse con responsabilidad. También hay un tercer grupo al que podríamos culpar, pero no lo hacemos: las fuerzas de defensa de Israel. Todos nosotros, excepto los críticos pro-protestantes, les tenemos el mayor respeto.
Valoramos mucho a nuestros soldados y dependemos de ellos para nuestra seguridad. Reconocer que podrían tener problemas es sumamente difícil para la mayoría de los israelíes solo a nivel psicológico. Casi la mitad del país pasó por el ejército y ha notado problemas de eficiencia, aunque casi no se habla del tema. Es algo así como un tabú. Las fuerzas de defensa de Israel son sagradas. Los tres grupos operan en conjunto, pero también operan por separado. El éxito del país depende en gran medida de la confianza y cohesión de estas entidades. Como vimos con Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, quien básicamente se negó a renunciar. La relación entre estas partes ha sido muy tensa y se ha vuelto cada vez más política. Hace meses, tras calmarse la guerra, Netanyahu decidió hacer un cambio. Reemplazó al ministro de Defensa, al jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, al del Shin Bet, y esta semana al del Mossad. Este nuevo jefe del Mossad, por cierto, es su antiguo secretario militar, Roman Goffman. Sustituirá a David Barney en junio, siendo el primer israelí nacido en la Unión Soviética en llegar a un puesto tan alto. Goffman tiene amplia experiencia militar en el sur del Líbano, Judea, Samaria, Gaza y los Altos del Golán, y fue herido en Sderot el 7 de octubre. No tiene experiencia previa en el Mossad, lo cual es interesante porque lo convierte en la primera persona externa nombrada para dirigir la agencia desde 2022. Y es interesante notar que, aunque parece que Bibi ha tenido una relación fluida con el Mossad públicamente, tras bambalinas no todo es como parece. El nombramiento muestra la confianza de Netanyahu en la estrategia ofensiva de Goffman y culmina la renovación del liderazgo de seguridad de Israel, ¿verdad? Ahora ha reformado las fuerzas de defensa de Israel, el Shin Bet y el Mossad, y todos están bajo su influencia. Los espectadores más observadores notarán que el único líder que no ha sido reemplazado es Netanyahu. Esto podría cambiar tras las próximas elecciones si el público en Israel obtiene lo que desea. Ahora hay nuevo liderazgo en estas entidades, lo que permite investigaciones más fluidas. Una comisión debe investigar cada grupo, analizar sus fallas y cómo sus relaciones afectaron su capacidad de anticipar lo ocurrido. Y es mucho más fácil hacer eso si las personas responsables de los errores aún no están a cargo. Aún así no es fácil. Al llegar Eyal Zamir como jefe de Estado Mayor a las Fuerzas de Defensa de Israel, inició una investigación interna. La investigación buscaba descubrir qué falló, quién fue responsable y cómo evitar repetir los errores. La investigación interna de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre los ataques del 7 de octubre analizó la inteligencia, decisiones operativas, cambios de mando, desempeño de oficiales y recopiló documentos y testimonios para identificar errores y proponer reformas. Por ejemplo, sabemos que hubo personas que vieron lo que estaba pasando en Gaza antes. ¿Cómo es que esa información no llegó a los altos mandos? Concluyó que es sorpresa. Detectaron fallas graves, señalaron errores de oficiales y sugirieron cambios en procedimientos y coordinación entre unidades. Sin embargo, un análisis más profundo de la indagatoria Torjuman, que investigó la investigación, reveló que estaba incompleta e inadecuada. El nuevo encargado no hizo un buen trabajo al revisar lo que sucedió, quedaron vacíos críticos y hubo una rendición de cuentas muy limitada. Solo 2 oficiales de nivel medio fueron sancionados o removidos, como el jefe militar. La inteligencia no fue tocada. ¿Cómo? Los problemas sistémicos y la responsabilidad del liderazgo superior no se abordaron. Esto ha profundizado no solo la frustración pública por la forma en que funcionan las investigaciones, sino también la necesidad de una investigación mucho más grande y abarcadora. El propio jefe de gabinete, Samir, ha dicho que es momento de una investigación externa. Esto no solo fue un fracaso de las Fuerzas de Defensa de Israel. Aunque hicieron una investigación interna, las cosas que salieron mal no fueron únicamente culpa de ellos, sino que se debieron a fallas del sistema. Según él, la relación entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el gobierno fue clave. El statu quo previo a la guerra, fallas de inteligencia y problemas sistémicos también influyeron. No fue solo un fracaso militar. La ironía es que, a pesar de entender que estas relaciones tienen un gran impacto en la seguridad del país, Samir y Katz, el ministro de Defensa y jefe de Samir, actualmente están envueltos en una gran disputa. Ha habido varios incidentes, como cuando Samir nombró a un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel para un puesto de alto nivel, alguien que anteriormente había pedido que los soldados no se desplegaran por razones políticas. Y Katz criticó públicamente la decisión de Samir, haciendo declaraciones oficiales en línea que lo contradijeron y socavaron. Y aunque las razones de esto no son claras para el público, ¿por qué Katz lo detesta tanto? Este es exactamente el tipo de comportamiento que la investigación debe estar analizando.
Lo confieso, no creo que quiera una comisión. No soporto la idea de sacar a la luz todo el dolor y sinceramente ver lo que debió haber pasado y cómo esto se pudo haber evitado. Quiero enfocarme en el futuro, pero mientras el drama político sigue apareciendo en nuestras pantallas todos los días, impactando directamente el futuro de este país. A pesar de todos los cambios que se están haciendo, me queda claro que necesitamos un cambio mucho más drástico. Me siento aquí y leo las noticias, las discusiones insignificantes de los miembros de nuestra Knesset, las peleas internas en las fuerzas de defensa de Israel y sinceramente no puedo creer que sea real. Para mí, el clamor por investigar es por algo mucho más profundo. La gente ya está harta de vivir en una realidad aquí donde, por razones totalmente patéticas como el ego y el beneficio político, nuestro liderazgo pone en peligro vidas directamente. Debemos entender los sistemas que fallaron, aunque eso es lo menos importante. Debemos implementar el cambio porque esto no puede seguir así. Un liderazgo que piensa que puede salirse con la suya en todo, una incompetencia en la comunicación que se siente como un episodio de chicas malas, ya basta. Este nivel de comportamiento, que sinceramente me sigue sorprendiendo todos los días, es la verdadera razón por la que la gente murió el 7 de octubre. El ego y las peleas sin sentido deben terminar. Es hora de que el país cambie. No veo cómo habrá un cambio con las mismas personas. Pero espero que con una visión a largo plazo y un poco de tiempo, la generación más joven aquí en Israel entre en la política y logre ese cambio. Se acercan las elecciones y sinceramente quiero que Bibi tenga otra ronda para llevarnos a la ronda 20 y guiarnos a la siguiente etapa. Después de las investigaciones, quiero un liderazgo renovado, sangre joven y que se comprenda que el error fue estratégico, no solo táctico. Permitimos que esto continuara por demasiado tiempo y ahora debemos exigir ese cambio. ¿No crees que ya es hora? Soy Irkei, nos vemos pronto.